Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y hoy en nuestra sección de videos Historia del Fútbol hablaremos de los orígenes de, y el origen del cual hablaremos en este video será el fútbol. No siendo más, prepara tus balones, camisetas y entusiasmo, porque esto es histórico, es único, es Fútbol Roy. La historia del fútbol se considera a partir de 1863, año de fundación de The Football Association. Aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas, durante la Edad Media. Si bien existía puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaban desde el siglo III a.C., el fútbol del siglo XXI, el deporte tal como se le conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizan por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia, que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX, en 1848. Representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas involucradas. Con la relación de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. La actividad más antigua que se asemeje al fútbol o algún otro código del cual se tenga conocimiento data de los siglos III y II a.C. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han, de la antigua zona media de China. El juego era llamado Su Ku, también se puede encontrar como Su Chu o Luju, y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. También en el lejano oriente, aunque unos 5 o 6 siglos después, el juego mencionado anteriormente, existía una variante japonesa, llamada Kemari, la cual tenía un carácter más ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener una pelota en el aire, pasándosela entre los jugadores. En el Mediterráneo, se destacaron dos formas de juego, el Harpastum en Roma y el Epis Syros en Grecia, sobre el cual se tenía muy poca información. El mencionado en primer término era disputado por dos equipos en un terreno rectangular, demarcado y dividido a la mitad por una línea. Los jugadores de cada equipo podían pasar un pequeño balón entre ellos, y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800, y a pesar de haber sido introducida en las Islas Británicas, su ascendencia hacia el fútbol actual es dudosa. Durante la era de los descubrimientos, se comenzaron a conocer deportes provenientes del Nuevo Mundo. Se estima que el Pok Ta Pok de la cultura maya tendría 3000 años de antigüedad. En Groenlandia también se jugaba un deporte que se asemejaba al fútbol, mientras que el juego denominado Mark Krok de Oceanía tenía características que lo asemejaban más al fútbol australiano. En lo que hoy es Estados Unidos, los aborígenes practicaban otros juegos, el Passarquoddy en el área continental y el Azcacutuoc en Alaska. Los indígenas de la Amazonía boliviana aseguran que sus antepasados practicaban un deporte en el que debían correr detrás de una bola de goma, que debían introducir entre dos palos sin hacer uso de las manos. Se conoce como fútbol medieval a los diferentes códigos practicados en la Europa de la Edad Media, particularmente en las Islas Británicas y zonas aledañas. El registro más antiguo de una actividad similar al fútbol moderno en la época surgió en los años 1170, de la mano de un texto de William Fitzstephen, donde explicaba la relación de un juego de pelota, no se usaba la palabra fútbol, practicado por los jóvenes londinenses, la violencia de estos juegos y la necesidad de que los soldados practicaran la arquería en lugar de lo primero llevaron a que Eduardo II de Inglaterra prohibiera el juego en 1314. Desde entonces, los juegos continuaron de forma ilegal. El soule era un juego de pelota francés que se practicaba en prados, bosques, landas y hasta las villas o estanques. El fin era devolver el balón en un lugar indicado, el fogón de una casa por ejemplo. En ciertos casos, hasta había que mojar el soule en una fuente antes de alojarlo en la ceniza. El juego era pues
solo una galopada inmensa entrecortada de peleas o más o menos encarnizadas. El instrumento de juego podía ser una pelota de cuero, una vejiga de cerdo llena de heno, una pelota de tela o una bola de madera. Uno de los documentos más antiguos que conciernen al soule es una ordenanza del rey Carlos V de Francia el 3 de abril de 1365, en la que precisa que no puede figurar entre los juegos que sirven en el ejercicio del cuerpo. En 1440, otra interdicción hecha por el obispo de Tréguier precisa que este juego ya se practicaba desde hace muchísimo tiempo y amenaza a los jugadores con la excomunión y 100 sueldos de multa. Lo que prueba que el soule fue muy apreciado en aquella época. Había que inspirar al miedo para terminar con el juego. El fútbol de carnaval era practicado en las Islas Británicas y estaba carente de regulación. El número de practicantes por equipo era por lo general ilimitado, llegando incluso a participar pueblos enteros. Prácticamente cualquier forma de trasladar el balón a la meta contraria, a veces ubicada en el pueblo rival, era válida, aunque no se permitía asesinar a otra persona. Los orígenes del fútbol de carnaval son inciertos, aunque existe una hipótesis que afirma que provenía del norte de Francia. Algunas de estas variantes se continúan practicando en la época previa a la cuaresma, siendo una de las más conocidas el Ashbourne-Severide Football, deporte practicado en el pueblo inglés de Ashbourne. Los equipos están conformados por personas nacidas a uno y otro lado del río Henmore, y el objetivo del juego es llevar una pelota hasta la meta contraria, un monumento de piedra ubicado en el agua, y golpear el balón 3 veces contra el mismo. En Italia se practicaba una variante del fútbol medieval llamado calcio florentino, deporte más organizado y menos violento que sus pares británicos. El deporte tuvo sus orígenes en Florencia en el siglo XVI, siendo 1580 el año en que Giovanni Bardi presentó el primer juego de reglas. Se jugaba con dos equipos de 27 jugadores cada uno y el objetivo era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto, se colocaba un agujero a cada lado del campo de juego, el cual era de dimensiones similares a un campo de fútbol actual, pero cubierto de arena. Utilizando cualquier parte del cuerpo, se debía introducir la pelota en dichos agujeros, con lo cual se obtenían 2 puntos, pero si fallaba el tiro, se sumaba medio punto al equipo rival. El encuentro duraba 50 minutos y era controlado por 8 árbitros. Los torneos que se han disputado hasta la actualidad constan de 4 equipos, representados por ciertos colores, uno para cada zona de la ciudad. Un tratado de 1561 asegura que el deporte tuvo incidencia en una variante del fútbol de carnaval británico. En 1930, el juego se volvió a practicar tras 200 años de ausencia, esta vez como autopromoción de cultura italiana a cargo de Benito Mussolini. Durante el siglo XVI, las variantes del fútbol de carnaval, caracterizadas hasta el momento por su violencia, desorganización y constantes prohibiciones, debido a los puntos antes mencionados, comenzaron a formar parte de las actividades de recreación y educación física estudiantiles de las distintas escuelas privadas de las Islas Británicas, conocidas en ese lugar como escuelas públicas, siendo supervisadas y legisladas por las autoridades escolares. Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios fueron oficializando sus juegos de reglas. Las escuelas de rugby, Marlborough y Cheltenham desarrollaron juegos donde se permitía el uso de los pies y las manos. Shakespeare y Winchester primaban el uso de los pies para patear y trasladar la pelota. Charterhouse disputaba sus encuentros en los claustros de los monasterios. Eton y Harrow introdujeron la disputa de encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo cual fomentaba el lanzamiento del balón a grandes distancias utilizando los pies. Westminster, Cambridge, utilizaba un juego más rudo, donde se permitían los tackles. En 1848, varios de estos colegios se dieron cita en la Universidad de Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar, las reglas de Cambridge. En la primera mitad del siglo XIX se reglamentaron las primeras reglas de fuera de juego. Se podían apreciar distintas variedades de las leyes, muchas de las cuales habían evolucionado a las reglas actuales de offside de varios códigos de fútbol. De los distintos códigos escolares actualmente, solo 3 colegios continúan disputando encuentros en forma regular con esas reglas: Eton, Harrow y Winchester. Eton posee 2 variantes: el juego de campo, muy similar al fútbol actual, aunque con aspectos del rugby, como los scrums y los tries, y el juego de la pared, un deporte que se juega en un campo alargado y muy estrecho, con un muro a su lado y cuyo objetivo es llevar el balón al extremo contrario. El fútbol en Harrow se juega principalmente con los pies, aunque se puede utilizar las manos para detener el balón o para empujar a un adversario. Su objetivo es hacer pasar la pelota entre 2 palos verticales ubicados en los extremos del terreno. El juego de Winchester se juega en un terreno de 75 por 24.5 metros, el cual posee redes en sus laterales para impedir que el balón abandone el campo.
combinaba aspectos del fútbol y el rugby y tiene como principal característica que un jugador de un equipo no puede tocar el balón después de que haya sido tocado por un compañero. A mediados del siglo XIX, en Gran Bretaña, comenzó un proceso regulador del fútbol de carnaval, estableciendo reglas escritas que pudieran ser compartidas ampliamente. Por entonces, el fútbol era practicado entre los estudiantes de las escuelas secundarias privadas con reglas muy imprecisas que variaban considerablemente de escuela a escuela. En algunas escuelas se podía correr con la pelota en las manos, mientras en otras no. En algunas había una línea de fuera de juego, pero en otras no. En algunas se podía tomar, placar, taclear y patear al jugador contrario, pero en otras no. Algunas promovían un juego más grupal basado en el pase, incluido el pase hacia adelante, patch forward, mientras otras promovían un juego más individual basado en la habilidad dribbling, regateo o gambeta, y la fuerza de cada jugador. Y en cada escuela existían infinitas variantes y modificaciones. En los años 1840, Gran Bretaña tuvo su gran desarrollo de su red ferroviaria que permitió a las personas trasladarse a mayores distancias. Este proceso hizo posible la realización de competencias intercolegiales, pero al poco tiempo se hizo evidente que era necesario unificar las reglas porque aunque las mismas solían acordarse antes de cada encuentro, ello no lograba evitar los reclamos y las discusiones sobre lo que se podía y lo que no se podía hacer. Si bien las leyes del fútbol asociación fueron oficializadas en 1863, las reglas de Cambridge fueron tomadas como base para la creación del código actual. Otro reglamento popular en la época, la regla de Sheffield, también aportó características importantes al nuevo deporte. Los registros de la práctica de diferentes códigos de fútbol en la Universidad de Cambridge se remontan al año 1579. Desde entonces hasta mediados del siglo XIX, cada equipo de la zona disputaba sus partidos con su propio juego de reglas. Fue en 1848 cuando dos estudiantes de la universidad, Henry de Wheaton y John Charles Triggin, hicieron un llamado a miembros de otras escuelas para definir un único juego de reglas, las reglas de Cambridge, creadas junto al University Football Club. Aparte de Cambridge, también participaron Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury y Rugby. Actualmente no se conserva ninguna copia de las reglas de 1848, aunque todavía existe una que corresponde a 1856. Posiblemente diferente en cuanto a contenido que se conserva en Shrewsbury. Las reglas de Cambridge fueron tomadas como base para la creación del Football Association y de la Football Association en 1863. Las únicas diferencias radicaron en que las reglas de la asociación no permitían el juego brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón de tiento. Las reglas de 1856, las más antiguas que se conservan, contemplan diferentes aspectos del juego: el inicio y la reanudación del juego tras cada gol, los saques de meta y de banda, la utilización de las manos para tocar el balón y empujar o sujetar a los rivales, la definición de los encuentros e incluso una regla de fuera de juego. En 1862, Trink presentó un juego de reglas simple que reducía la cantidad de texto y de números de reglas. Una vez establecidas las reglas de Cambridge, las mismas fueron clavadas en los árboles de Parker's Place, un amplio parque en la ciudad usado para los juegos populares, y allí se jugó el primer partido siguiendo las nuevas reglas. Otro código que tuvo incidencia en la creación del fútbol asociación fueron las reglas de Sheffield. Si bien desde 1855 varios miembros de Sheffield Cricket Club comenzaron a practicar juegos de pelota sin reglas fijas, la fundación de este código se dio el día 2 de octubre de 1857 por Nathaniel Chiswick y William Prest. La creación del código incluyó la formación del Sheffield Football Club, reconocido por la FIFA con una orden de mérito y por la Football Association como el club de fútbol más antiguo del mundo. En 1867 fue fundada la Sheffield Football Association, actual Sheffield and Halsmere Country Football Association, órgano que rige en la actualidad del fútbol del área de Sheffield. El código Sheffield aportó varias reglas que actualmente se utilizan en el fútbol moderno. La utilización de un travesaño de material sólido para unir los postes verticales de la portería, la introducción de los saques de esquina y los tiros libres tras recibir una falta y los saques de banda, los primeros partidos con la iluminación artificial y los sistemas de desempate, incluida la noción de prórroga y el gol de oro. Estas reglas también se utilizaron para la disputa del primer torneo de cualquier código que incluyó un trofeo, la Copa Tommy Jordan. Participaron 12 clubes de la Sheffield FA en el formato de eliminación directa y la final se disputó en Bramall Lane, actual estadio del Sheffield United Football Club. En la misma, el Hallam Football Club empató sin goles ante Norfolk, obteniendo el título los primeros por 2 roques a 1.
Al año siguiente se disputó otro torneo, la Copa Oliver Cromwell, la cual quedó en manos de Wednesday, tras vencer a su rival con lo que hoy se conoce como Gol de Oro, luego de empatar 0-0 con 0 Rogues a 0, en el tiempo reglamentario ante Garrick. Hasta mediados del siglo XIX, las pelotas utilizadas para los diferentes códigos de fútbol estaban hechos de vejigas de puercos, por lo cual su forma y movilidad eran muy inestables. Gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por Charles Goodyear en 1836, se pudieron crear las pelotas más esféricas. El mismo Goodyear diseñó y creó la primera pelota de fútbol en el año 1855. La misma se utilizó oficialmente por primera vez el 7 de noviembre de 1863, en un encuentro amistoso en Boston, Estados Unidos. A su vez, el balón sirvió como trofeo para el ganador del partido. El primer encuentro de baloncesto de la historia se jugó con la pelota diseñada por Goodyear, durante los años 1860 y 1870. La familia Lyndon, de la ciudad de Rugby, comenzó a distribuir las primeras pelotas con válvula inflables, la cual permitía mantener por más tiempo la forma de los balones. Las primeras reglas de fútbol asociación de 1863 no especificaban estándares para los balones, aunque una revisión de 1872 definió que los balones debían tener forma esférica, una circunferencia de entre 27 y 28 pulgadas, 68.58 y 72.12 centímetros respectivamente, y un peso de entre 13 y 15 onzas, 368.5 y 425.2 gramos respectivamente. Los requisitos se han mantenido prácticamente iguales hasta la actualidad. Si bien es difícil establecer una fecha exacta y aceptada en general, el nacimiento del fútbol suele fecharse el 26 de octubre de 1863, día de la fundación de Football Association. Poco antes de esta fecha, Ebenezer Cobb Morley había hecho un llamado a las distintas escuelas y clubes de Londres para efectuar una reunión con el objetivo de reglamentar un nuevo código de fútbol. Desde el 26 de octubre hasta el 8 de diciembre de 1863. Se realizaron 6 reuniones en la taberna Freemasons con el objetivo de reglamentar el código y crear un órgano que rigiera el nuevo deporte. Participaron 12 clubes de distintos puntos de Londres: Barnes, Blackhead Property School, Carter House, Civil Service, más conocido como War Office Club, Crystal Palace, fundado en 1861, no confundir con el actual Crystal Palace, Forest el Leystone, futuro Wanderers FC, Kingston Football Club, Percival House, Surbiton y The Crusaders. En la última reunión fue definido el reglamento del nuevo deporte, el cual recibiría el nombre de Association Football, Fútbol Asociación en español, para diferenciarlo de otros códigos de fútbol de la época. Durante las últimas reuniones, el Blackhead Football Club abandonaría la FA desconforme con la prohibición de los tackles. Dicho club se convertiría en uno de los fundadores de la Rugby Football Union, el máximo órgano del rugby inglés. Las 13 reglas oficiales durante las reuniones fueron creadas tomando como base el Código Cambridge, el cual era considerado como el más apto por la FA. Las reglas consideraban varios aspectos del juego: las medidas del campo de juego y las metas, el sorteo y comienzo del encuentro, las situaciones tras un gol, el gol marcado, los saques de banda, el fuera de juego, los saques de meta, las marcas, la prohibición de correr con el balón en manos, de golpear o agarrar con las manos al adversario, de utilizar las manos para lanzar o pasar el balón, de tomar el balón desde el suelo con las manos, el derecho a pasar el balón si se toma tras una marca o el primer rebote y los materiales del calzado. Con la creación del juego también se formó la Football Association, que hasta la actualidad rige el fútbol en Inglaterra. El primer presidente de la sesión fue Arthur Pember, mientras que el cargo de secretario lo ocupó por primera vez Ebenezer Cobb Morley. A pesar de la unificación en un solo código, las disputas sobre la creación de un código definitivo y universal continuaron hasta finales de los años 1870. Particularmente, con los seguidores de la regla de Sheffield, en 1878 se dio la fusión definitiva entre Sheffield y Londres, FA. La creación de la International Football Association Board puso fin a todas las diferencias. En los años 1880, un estudiante y futbolista llamado Charles Redford Brown habría sido el creador del término soccer, palabra que se mantenía hasta la actualidad como sustantivo para denominar el Football Association. El término se utiliza de la misma forma que Rugby Air. Es usado para denominar al rugby, pero utilizando la combinación ASOC por Association Football, Football Association en inglés. Desde sus comienzos, el fútbol en Inglaterra se caracterizó por ser amateur. Sin embargo, desde la creación de la FA Cup en 1871 y el cobro de los boletos para presenciar los encuentros, los futbolistas comenzaron a recibir ofertas económicas por jugar.
Esto recibió un amplio rechazo por parte de la Football Association, al límite de prohibir el profesionalismo en el fútbol. El primer club con jugadores profesionales habría sido el Darwen Football Club, que en 1878 contrató a dos jugadores escoceses, James Love y Fergus Suter. La contratación pagada se mantuvo en secreto, aunque se levantaron sospechas cuando Fergus abandonó su trabajo como picapedero. En años posteriores, otros clubes siguieron los pasos de Darwen FC, aunque recibiendo suspensiones por parte de las autoridades al admitir la utilización de jugadores pagados. En 1884, varios clubes formaron una asociación escondida de la Football Association, la British Football Association, en respuesta a la prohibición del profesionalismo. Finalmente, el 20 de julio de 1885, la Football Association se vio forzada a oficializar el profesionalismo, aunque mantuvo restricciones económicas, geográficas e incluso sus dirigentes desalentaban esta práctica en el fútbol. Para financiar la pagada de jugadores, los clubes más poderosos organizaron una serie de encuentros en el formato todos contra todos. La Football League, la primera competición de liga de la historia. Tras la oficialización del nuevo código, el 19 de diciembre de 1863, se disputó el primer partido oficial de este nuevo deporte. Barnes Rugby Football Club empató sin goles con el Richmond Football Club, en un encuentro disputado en Mortlake, Londres, Inglaterra. A nivel de selecciones nacionales, la Football Association había disputado varios encuentros no oficiales entre su selección y un equipo conformado por jugadores londinenses, con raíces en Escocia. Los primeros años de existencia del Football Association, el primer encuentro oficial entre selecciones llegaría el 30 de noviembre de 1872, partido que fue disputado en Hamilton Crescent, actual campo de cricket, Partick, Escocia. Entre 4.000 personas, Escocia e Inglaterra jugaron sin goles. Ambos equipos lucieron la indumentaria que mantenían en la actualidad. El 20 de julio de 1871, el secretario honorario de la Football Association, Charles Alcock, hizo un llamado para organizar un campeonato entre clubes de la Association, la FA Cup, el torneo más antiguo de la historia de este deporte. El 11 de noviembre de ese año, 15 equipos comenzaron la disputa de la primera edición de este torneo, la cual fue ganado por el Wanderers Football Club. Gracias a la unificación de las reglas por parte de las asociaciones británicas en 1882, que posteriormente resultaría en la fundación de la International Football Association Board, se celebraría la primera edición del British Home Championship en 1884. El torneo se realizó entre enero y marzo y fue obtenido por la selección escocesa, en forma invicta, ganando todos sus encuentros. Este torneo fue el más antiguo de la historia a nivel de selecciones hasta su desaparición en 1984, año en que la Copa América pasaría a ostentar dicho logro. Desde que el fútbol se hizo profesional en Inglaterra en 1885, la realización de encuentros amistosos se hacía muy difícil debido a la poca organización de los clubes. Para remediar esto, William McGregor, dirigente del Aston Villa, convocó a otros clubes en una reunión el 22 de marzo de 1888, para organizar la primera competición de liga, la Football League. La competición se inició el 8 de septiembre de 1888. La primera edición contó con la participación de 12 clubes y fue obtenida de forma invicta por el Preston North End Football Club. Cada equipo disputó un encuentro como local y otro como visitante, ante cada uno de los demás participantes, totalizando 22 encuentros por club. Desde la unificación de las reglas de 1863, por parte de la Football Association de Inglaterra, cada asociación del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda jugaba sus encuentros con reglas levemente diferentes, lo cual causaba problemas al momento de disputar encuentros entre sí. Para remediar esto, los ingleses hicieron un llamado a las demás asociaciones para crear una serie de reglas universales. El primer paso para lograrlo se dio el 6 de diciembre de 1882, cuando en una conferencia en Manchester, las 4 asociaciones se pusieron de acuerdo y elaboraron un juego de reglas para ser utilizados en todo el reino. La fundación del Board como tal se dio 4 años más tarde, el 2 de junio de 1886. En Londres, la Scottish Football Association, Escocia, la Football Association of Wales, Gales, la Football Association, Inglaterra, y la Irish Football Association, toda Irlanda hasta 1921 y solo Irlanda del Norte desde la división de la isla. Celebraron la primera reunión oficial. El acercamiento de la Home Nation, apodo de las 4 asociaciones, dio lugar a la creación del British Home Championship, que se comenzó a disputar en 1884 y perduró por 101 años. En 1912, un petitorio de la FIFA para ingresar como miembro del Board fue rechazado aludiendo que el momento no era el más adecuado. Durante una reunión especial de 1913, el tema fue tratado nuevamente,
aunque esta vez se dio un plazo de tiempo para que las Home Nations analizaran el tema internamente. Finalmente, el 4 de abril de 1913, la FIFA pasó a formar parte de la IFAB y en junio de ese mismo año participó por primera vez como miembro en una reunión oficial. Tras la unificación de códigos de 1863, donde se oficializaron las reglas de fútbol asociación, el primer encuentro registrado bajo este juego de reglas ocurrió en 1892, en Glasgow, Escocia, mientras que el primer encuentro en Inglaterra sucedió en 1895. A comienzos del siglo XX, el fútbol femenino estaba en duda debido a que las asociaciones británicas no fomentaban la realización de esto. Encuentros con motivos, beneficios y en general esta variante femenina no tenía una aceptación universal. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, particularmente gracias a la incorporación de mano de obra femenina al sector industrial, revivió el fútbol femenino. El equipo más popular de la época fue el Dick Kerr Ladies, conformado por trabajadores de la empresa Dick Kerr & Co. en 1920. Este equipo disputó los primeros encuentros internacionales frente a un representativo de Escocia, logrando una victoria por 22-0 y ante un equipo francés vencido por 2-0. Ese mismo año, el equipo marcó el récord de público para un encuentro femenino en Inglaterra, el cual se mantiene en la actualidad con 53.000 personas. El fútbol se fue extendiendo paulatinamente al resto de los países europeos a finales del siglo XIX, gracias a la actividad de los soldados, marineros, funcionarios de las colonias, hombres de negocios, ingenieros y maestros ingleses, que practicaban el nuevo deporte y promovían su difusión entre los locales, tal cual había sucedido con otros deportes como el cricket. Los primeros países europeos en recibir el fútbol fueron los de la zona central, Dinamarca y los Países Bajos. Ambos en 1889 fueron los primeros en formar sus asociaciones. La gran colonia británica en Austria inició el fútbol en ese país, donde se destacó la presencia de Hugo Meisel, figura de la creación de la Copa Mitropa, el prototipo de los eventos europeos de clubes modernos. A finales del siglo, el deporte ya se había arraigado en varios países además de los ya mencionados: Italia, Hungría e incluso Rusia. A principios del siglo XX, Alemania, Bélgica, Noruega y Checoslovaquia, entre otros, también comenzarían a tener una práctica habitual del fútbol. En América del Sur, los marineros británicos introdujeron el fútbol a los habitantes del Cono Sur a partir de los años 1870, principalmente en la zona del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, y el sur de Brasil. La primera liga de América fue la Liga Argentina, fundada en 1891. Paulatinamente, el juego se fue expandiendo a otros países, como fue el caso de Paraguay a comienzos del siglo XX. En 1901, Uruguay y Argentina se enfrentaron por primera vez, siendo este el primer partido internacional fuera de las Islas Británicas. Este clásico se convirtió en el encuentro internacional más jugado de la historia del fútbol. En América del Norte y Oceanía, el crecimiento del deporte ha sido considerablemente más lento, aún con la gran influencia inglesa que hay en estas zonas. En Estados Unidos, los primeros eventos relacionados con el fútbol datan de los años 1860. En África, el movimiento colonial británico tuvo una gran notoriedad en la introducción del fútbol, pero el deporte ha tenido un crecimiento más lento en esta zona. En Asia, el fútbol no pudo ser del ámbito universitario hasta los años 1980, cuando el crecimiento económico y las relaciones con Occidente permitieron un mejor avance del juego. La Federation International de Football Association, mejor conocida por su acrónimo FIFA, fue fundada el 21 de mayo de 1904 en París, Francia, por representantes de 7 países: Bélgica, Unión des Sociétés Sport, Dinamarca, Dance Bodospil Union, España, Madrid Football Club, Francia, Unión des Sociétés Françaises du Sport Athletics, Países Bajos, Netherlands Beetle Bond, Suecia, Svenska Boxspelsforbundet y Suiza Association Suisse de Fútbol. Alemania, Deutsches Bund, confirmó su afiliación ese mismo día por telegrama. Su fundación comenzó a perfilarse ante la realización de los primeros encuentros internacionales entre selecciones no pertenecientes al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Las pertenecientes al mismo rechazaron la idea de un órgano mundial de fútbol. 2 días después de fundación, Robert Guerin fue nombrado primer presidente de la FIFA. El primer gran logro del organismo fue la afiliación de Football Association como miembro pleno, a la cual se sumaron años después las otras asociaciones británicas. Durante los años 1910 se afiliaron miembros de fuera de Europa, siendo el primero de ellos Sudáfrica, entre 1909 y 1910.
La realización de un torneo de carácter mundial en 1906 falló, mientras que el fútbol en los Juegos Olímpicos no tenía la envergadura esperada por la FIFA para un torneo de clase mundial. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, disputada en 1896, no tuvo al fútbol como evento. El deporte formó parte del calendario en 1900 y 1904 como deporte de exhibición, y en los Juegos Intercalados de 1906, aunque en carácter no oficial, todos los torneos fueron disputados por equipos de diferentes tipos. Selecciones nacionales, regionales, clubes y combinados que incluso utilizaban jugadores de más de un país en ocasiones. El Comité Internacional reconoce las ediciones de 1900 y 1904 y las incluye en el medallero. La edición de 1908 fue la primera de carácter oficial y reconocida por la FIFA. Además, es considerada la primera edición de un campeonato de nivel mundial. El título quedó en manos de la selección del Reino Unido. A partir de 1924, el torneo comenzó a ser organizado por la FIFA, y las ediciones de 1924 y 1928, ambas obtenidas por Uruguay, serían reconocidas como campeonatos mundiales de fútbol. El torneo quedó relegado a partir de 1930, cuando se realizó la primera Copa Mundial de Fútbol en Uruguay. La incursión de la FIFA en los Juegos Olímpicos a partir de 1924 motivó la creación de un torneo propio y de mayor nivel. Gracias al trabajo de Jules Rimet, el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam, fue aprobada la realización de una Copa Mundial de Fútbol cada 4 años. El 18 de mayo del año siguiente, en el Congreso de la FIFA en Barcelona, se definió que Uruguay fuera sede de la primera Copa Jules Rimet, a disputarse en 1930. La gran actuación uruguaya en los Juegos Olímpicos, el buen estado económico que disfrutaba el país sudamericano y la coincidencia con el centenario de la jurada de la primera Constitución uruguaya llevaron a que los otros candidatos se dieran el honor al país sudamericano. La selección local obtendría la primera edición de la Copa tras vencer a Argentina por 4-2 en el recién construido Estadio Centenario. Luego del éxito de la primera edición, la segunda edición celebrada en Italia en 1934 vio como campeón a la escuadra italiana, aunque las amenazas y dudas que generaron la realización del torneo deslucieron el título azurro. Una situación similar ocurrió durante la Copa Mundial de Francia de 1938, donde el seleccionado italiano, esta vez vestido de negro, repitió el título. El ambiente político inestable que se vivió en las últimas Copas Mundiales sería como un denominador de los años siguientes, donde la Segunda Guerra Mundial llevó a la suspensión del torneo. El continente que más temprano inició su torneo regional fue Sudamérica. Durante 1910, la Copa Centenario Revolución de Mayo, de carácter amistoso, se convertía en el torneo sudamericano más antiguo de la historia. El mismo se disputó en Argentina y la selección local obtuvo el título. El torneo sirvió como antecesor del futuro Campeonato Sudamericano de Selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que se disputaría por primera vez en 1916, también en Argentina, aunque esta vez quedarían en manos de Uruguay. El continente asiático celebraría su primer torneo oficial 2 años después de la fundación de la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, en 1956. La primera edición de la Copa Asiática de 1956 se realizó en Hong Kong, con la participación de 7 de las 12 asociaciones afiliadas en el momento, y quedó en manos de la selección de Corea del Sur. También durante los años 1950 se disputarían los primeros torneos de las asociaciones regionales de la AFC. La Copa Africana de Naciones tuvo su primera edición en el año 1957. El primer torneo organizado por la Confederación Africana de Fútbol contó con la participación de Egipto, Etiopía y Sudán. Sudáfrica había sido descalificada por el apartheid. La copa disputada en Sudán quedó en manos de la selección egipcia. Durante los años 1970 también se originaron los primeros torneos regionales dentro de África. Tras la creación de la UEFA en 1954, la realización de un torneo europeo tuvo que esperar hasta 1960, cuando se realizó la primera edición de la Copa de Naciones de Europa. Aunque cabe destacar que el proceso calificatorio se inició 2 años antes, en 1958. La fase final del torneo se disputó en Francia, en parte gracias al trabajo de Henri Dunleary. En la final, la Unión Soviética logró el título ante Yugoslavia tras la prórroga. La CONCACAF realizó su propio torneo en 1963, la Copa CONCACAF, brevemente antes de la fusión de la CCCF, América Central y el Caribe, y la NAFC, América del Norte. Estas organizaciones disputaron la Copa CCCF desde 1941 y la Copa NAFC desde 1947. La Copa CONCACAF se disputó por última vez en 1971 y desde entonces el ganador de la zona de la CONCACAF de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol sería considerado el campeón de CONCACAF. A partir de 1991, la Copa de Oro de la CONCACAF se convertiría en el evento máximo para esta zona del mundo futbolístico.
A partir de 1973, 7 años después de la fundación de la Confederación de Fútbol de Oceanía, daría inicio a la Copa de Naciones de la OFC, el máximo evento del fútbol de Oceanía. Australia, actualmente afiliada a la AFC, Nueva Zelanda y Tahití han sido los únicos campeones de este torneo. Queda además, a partir de 2002, se juega en conjunto con la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de la zona. Los campeones de este torneo disputan desde 1992 la Copa FIFA Confederaciones, competición organizada por la FIFA cada 4 años que desde 2005 se disputa en el país que recibirá la Copa Mundial de Fútbol al año próximo. La creación de las confederaciones, que ya había motivado la creación de los distintos torneos regionales para selecciones, hizo lo propio a nivel de clubes. Tras la fundación de la Confederación Europea, la UEFA, sus dirigentes estaban más interesados en crear un torneo a nivel de selecciones, dejando de lado la idea de uno de clubes. Fue por esto que la iniciativa para la creación de la Copa de Campeones de Europa en 1955 no correspondió a la UEFA, sino a un diario francés, El Equipe. Conocida desde 1992 como la Liga de Campeones de la UEFA, es actualmente el torneo de fútbol europeo más importante a nivel de clubes. La Recopa de Europa clasificaba principalmente a los ganadores de las competiciones de Copa de cada país. Desde su creación hasta la realización de la Copa de la UEFA, fue el torneo más importante tras la Liga de Campeones, la Copa de la UEFA, sucesora a la Copa de Ferias. Quedaría como el segundo torneo más importante. Sudamérica ya había experimentado la realización de un torneo a nivel de clubes en 1948, con la realización de la Copa de Campeones, pero la actual Copa Libertadores de América nació en realidad por la necesidad de que el campeón europeo tuviera un rival en la Copa Intercontinental. En 1959, la Conmebol autorizó la realización del máximo evento de clubes sudamericanos y al año siguiente se realizó la primera edición. Desde 1992 se disputaría la Copa Conmebol, una competición al estilo de la Copa de la UEFA europea, donde podían participar equipos que también disputaban la Libertadores. Aunque las asociaciones solían destinar los cupos de la copa mencionada en segundo término para los mejores equipos de sus campeonatos, por lo cual la nueva copa no siempre recibiría a equipos que estaban ubicados en las posiciones de vanguardia de sus países. El poco interés que recibió la dejó a un nivel inferior al máximo torneo. En los últimos años de este torneo se comenzaron a disputar otros torneos regionales, la Copa Mercosur y Merconorte, que quedarían como torneos secundarios y no lograrían el interés deseado. Tras la abolición de estos torneos regionales se creó la actual Copa Sudamericana, la cual se convirtió en la segunda competición en importancia. La CONCACAF comenzaría la disputa de su Copa de Campeones en 1962, torneo que se mantiene en la actualidad como el único a nivel de clubes organizado por la CONCACAF. En 1991, el fútbol de la Confederación tendría su primera competencia secundaria, la Recopa de la CONCACAF. El torneo gozó de poca popularidad y apenas se disputaron la mitad de sus ediciones. En 2001 se disputaría la primera y única edición de la Copa de Gigantes, torneo donde participaban los equipos de acuerdo a los niveles de espectadores en sus ligas. La primera edición de la Liga de Campeones de la CAF, el torneo de fútbol más importante de la Confederación de África, la CAF, daría inicio en el año 1964. Desde 1975, la Copa Africana de Ganadores de Copa recibiría únicamente a los ganadores de las competiciones de la Copa de los Países y se convertiría en la segunda competición en importancia. Otra competición secundaria, la Copa CAF, se comenzaría a jugar en 1992, en un formato similar a la Copa de la UEFA. En 2004, los dos torneos secundarios se fusionarían y darían lugar a la Copa Confederaciones de la CAF. La Confederación Asiática de Fútbol dio inicio a su propio torneo en 1967, con la primera edición de la Copa de Campeones de la AFC. En 1990 se comenzó a disputar la Copa de Campeones de la Copa de la AFC, un torneo reservado únicamente para campeones de torneos de Copa de cada país. A partir de la temporada 2002-2003, ambos torneos se fusionarían y darían lugar a la Liga de Campeones de la AFC. Desde 2004, este nuevo torneo estaría al alcance únicamente de los clubes de las denominadas asociaciones maduras, dejando a las denominadas asociaciones en desarrollo la disputa de la Copa AFC y a las emergentes de la Copa Presidente de la AFC. Por último, la Confederación de Fútbol de Oceanía alcanzaría el sueño de su propio torneo recién en el año 1987, cuando se realizó el primer campeonato de clubes de Oceanía, denominado la Liga de Campeones de la OFC, a partir de 2007. La idea de un campeonato que definiera al campeón del mundo a nivel de clubes se
se remonta al año 1887. El 13 de agosto se enfrentaron en el Hibernian Park de Edimburgo el campeón de la Copa de Escocia y el Hibernian Football Club y el Preston North End Football Club, considerado el mejor club inglés de la época. El encuentro terminó con victoria del equipo escocés por 2-1. Dicho partido fue conocido como el campeón del mundo. A mediados del siglo XX se disputaron dos torneos amistosos que también recibieron el nombre de campeones del mundo: la Copa Río de Janeiro, disputada desde 1951, y la pequeña Copa del Mundo de Clubes, disputada por primera vez en 1952. Ambos torneos presentaron equipos tanto de América del Sur como de Europa. La Copa Europea Sudamericana, mejor conocida como Copa Intercontinental, recibiría a partir de 1960 a los mejores equipos de los continentes más poderosos de fútbol internacional: el campeón de la Copa Libertadores por América del Sur y el de la Liga de Campeones por Europa. El torneo gozó de gran popularidad durante los años 1960, pero la negativa de algunos clubes europeos de no participar debilitaron el mismo durante los años 1970. Estos problemas fueron resueltos gracias a la decisión de definir al campeón en un encuentro único disputado en terreno neutral. Tokio, Japón, recibiría a partir de 1980 a la ahora denominada Copa Toyota. En 2000 se disputó la primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que pretendía reemplazar a la Copa Intercontinental al extender la participación en la misma a clubes de otros continentes. Durante ese año se disputaron ambos torneos. Finalmente, a partir de 2005, el Mundial de Clubes reemplazaría a la Copa Intercontinental y se alzaría como máximo evento a nivel de clubes. Definitivamente, los mejores momentos en la historia del fútbol serían difíciles de narrar, ya que este fantástico deporte cuenta con un imaginable número de momentos, anécdotas e historias tanto conocidas como no conocidas, que serían imposibles de contar. Es por eso que los mejores momentos en la historia del fútbol se puede decir que son aquellos donde no solamente un equipo se corona campeón, sino también cuando en los corazones de todos los fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, se llenan de felicidad, alegría y muchas emociones más que solo este deporte puede despertar. Por esta razón, el fútbol hace que no solo un pequeño grupo de personas y una ciudad entera o un país completo, sino que un planeta entero se pueda unir para disfrutar de las grandes emociones y sensaciones que el fútbol nos puede dar. Muchos pensarían que el fútbol difícilmente puede llegar a tener malos o peores momentos en su historia, pero lamentablemente este deporte no se salva de una mancha en su expediente. Desde que el fútbol se creó a mediados del siglo XIX, se cree que ha estado a salvo de las garras de la maldad, pero desafortunadamente este deporte ha sido tocado por las manos inescrupulosas de la corrupción, lo que hace que los peores momentos del fútbol sean manifestados por dirigentes o encargados corruptos que solo les importa saciar sus intereses personales. En los últimos años se han visto grandes momentos de alta corrupción donde estos dirigentes buscan favorecer a entes, corporaciones o incluso gobiernos para poder sacar provecho de ello. A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, el fútbol ya no se ve 100% como un deporte o como un juego. Se ve más como un negocio o corporación que se puede explotar por cualquier parte, volviéndolo más un negocio que lo que es, un juego. Debido a estos intereses, se ha manchado grandemente la buena imagen del deporte más bello del mundo. En la historia del fútbol, ha habido grandes jugadores estrella del fútbol mundial que han marcado un granito en el fútbol como lo son: Alfredo Di Stéfano, Edson Arantes, de nacimiento Pelé, Ferenc Puskás, Lev Ivanovich Yashin, Eusebio, Michel Platini, Johan Cruyff, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Dino Zoff, Diego Armando Maradona, Ronaldo el Fenómeno, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. En la historia del fútbol ha habido grandes entrenadores estrella del fútbol mundial que han marcado un granito en el fútbol como lo son: Vittorio Pozzo, Aimore Moreira, Mario Zagallo, Rinus Michel, Carlos Bianchi, Manuel Pellegrini, Marcelo Lippi, Giovanni Trapattoni, Sir Alex Ferguson, Vicente del Bosque, Luis Van Gaal, Sven-Göran Eriksson, Carlos Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola. Bueno amigos, fanáticos, seguidores y simpatizantes del fútbol, eso es todo por esta jornada. Pero antes de dar el pitazo final, quisiera decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, y si ya estás suscrito a él, no olvides dar clic en la campanita y aceptar en el recuadro de notificaciones para que así YouTube te avise que he subido un nuevo video. Por último,
Dale like a mi página en Facebook y sígueme en mi cuenta de Twitter, para así mantenernos en mayor contacto. Se despide su amigo y fan de fútbol, Fútbol Roy.